el mercado único se basa en el crecimiento económico infinito y nosotros tenemos un mundo con los recursos finitos y estamos ya llegando en una fuerte crisis energética y de muchos finitos recursos naturales que está imponiendo ahora un decrecimiento a la marcha forzada. Lo que estamos viendo en los debates vacíos en el Congreso de los Diputados o en la Unión Europea es una huida ciega adelante. La otra diferencia es que cuando ellos hablan de competitividad, dicen que crea empleo. Nosotros sabemos que sus políticas de competitividad solo han aumentado las tasas de ganancias de las grandes empresas y del capital, pero han reducido enormemente el empleo en todas partes del mundo. Hay una gran invisibilidad en los discursos de las y los diputados y una falta de sensibilidad por los impactos sociales, ambientales que las políticas neoliberales de la Unión Europea y sobre todo estas políticas de competitividad también a nivel nacional están produciendo. Estamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, 14.000 hectáreas de deforestación de bosques cada día, millones de desplazados en Sudán y Colombia, graves violaciones a los derechos humanos sistemáticamente cometidos por las empresas europeas que actúan a nivel mundial. Todo esto está absolutamente invisibilizados y no tienen ninguna preocupación por estas muertes que producen nuestras políticas económicas a nivel mundial. Otra gran diferencia es que cuando hablan de que la Unión Europea está regulando el sistema financiero, nos están mintiendo. Y tenemos ahí un ejemplo claro con la puesta en marcha del nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Mario Draghi, para los que no conocían esa figura, además de ser presidente del Banco Central de Italia, fue durante mucho tiempo el segundo personaje más importante de Goldman Sachs, una de las más grandes bancos de inversiones que provocaron la crisis de las subprime en Estados Unidos y por lo tanto la crisis económica financiera mundial de 2007-2008. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un cambio radical en las políticas económicas financieras, hablamos de tocar el principio intocable por su señoría en el Congreso de los Diputados, del principio de libertad de movimiento y establecimiento de bienes y capitales. Y el último y la gran diferencia entre nuestro debate hoy aquí y el del Congreso de los Diputados, ellos hablan de democracia y nosotros hablamos de un golpe de Estado económico de los mercados financieros. Por lo tanto, nosotros hablamos de esa gran transferencia de dinero público hacia manos privados. Esa gran socialización de pérdidas que están haciendo con el dinero y la pobreza y la marginación y el desempleo de todas y todos. Antes, para hablar del Pacto por el Euro Plus, como lo llama la jerga de la Unión Europea, tenemos que decir que esto se enmarca en una estrategia todavía más global, que se llama la nueva gobernanza económica europea, o conocido como semestre europea o la estrategia Europa 2020. ¿Y cuáles son estas propuestas, para ir directamente al grano, de la Comisión Europea, perdón por las traductoras? ¿Y cuáles son estas propuestas de la Comisión Europea para esa nueva gobernanza? Al Estado español, hace menos de un mes, el señor Barroso propone más recortes en los presupuestos públicos, la prohibición de base de endeudamiento en ciertas partes del Estado y las comunidades autónomas, no permitir cambios en la vía parlamentaria de la reforma de las pensiones sobre el retraso de la edad de jubilación, aumentar este retraso y sobre todo la implicación de la efectividad de este retraso en la edad de jubilación, limitar el poder de control de autoridades locales sobre las cajas de ahorro, cambiar la negociación colectiva, por lo tanto endurecer la reforma laboral ya en marcha y por lo tanto abolir los convenios colectivos.
y hacer negociaciones de empresa. La Comisión Europea también obligaría al gobierno español no permitir extender automáticamente los convenios colectivos, no aumentar los sueldos según los precios de la vida, llamado también IPC, más flexibilidad en las políticas de sueldos o salarios, reducir la contribución de los empleadores de las empresas a la seguridad social, por lo tanto provocando más empobrecimiento de las gentes en general, y un aumento de los impuestos sobre consumo, como ya lo hemos visto con el aumento de los impuestos directos del IVA. Voy ahora directamente sobre los impactos posibles del Pacto por el Euro. En general, en Europa significaría más recortes de gasto social, privatización de pensiones, privatización de sanidad y de las prestaciones sociales acabarían casi por completo. También una fuerte reducción de salarios y la desaparición de la negociación colectiva, por lo tanto la desaparición también de muchos de los derechos que durante décadas y siglos las y los trabajadores han conquistado. Cuando habla la Comisión Europea y los jefes de Estado en su reciente reunión en Bruselas de aumentar la competitividad, en realidad solo hablan de facilitar la presencia comercial de las mayores empresas transnacionales a los mercados mundiales. Sin embargo, el 70% del empleo está producido por las pequeñas y medianas empresas. Ellos sufrirían con el Pacto por el Euro. Tendríamos lo que ellos pretenden con la mejora del entorno empresarial. En realidad estaríamos hablando de mayor precariedad laboral, una reducción de la presión impositiva y sobre todo una reducción fuerte de las disposiciones de la seguridad social, más privatizaciones, porque es la única forma que proponen para que los estados tengan algún tipo de dinero líquido para volver a pagar los intereses para su deuda pública. Proponen además leyes marco en la Constitución, o sea, cambios constitucionales, prohibiendo legalmente todas las alternativas a estas políticas del Pacto por el Euro. Además, proponen la apertura de sectores todavía protegidos. Y si tenemos en cuenta que 3/4 partes de las exportaciones dentro de la Unión Europea es intraeuropea, tenemos muy claro por qué Francia y Alemania necesitan un superávit comercial y por qué hay los famosos países cerdos que se han endeudado porque son con un déficit comercial grande a favor de la creación de empleo y de estas ganancias en Alemania y Francia. Por lo tanto, si necesitamos salir de esa espiral, necesitamos hablar de alternativas totalmente distintas de las que seguramente el compañero y los compañeros y las compañeras después van a hablar, como por ejemplo sobre decrecimiento económico y recortar radicalmente los beneficios a las empresas privadas. Por último, decir, ¿por qué estamos hablando de un golpe de Estado de los mercados y una dictadura del capital? Porque cuando ellos hablan de que van a garantizar una estabilidad financiera, no estamos viendo ningún tipo de regulaciones al sistema financiero, no estamos viendo ninguna tasa sobre las transacciones financieras, no estamos viendo ninguna regulación a los grandes bancos. De hecho, ¿por qué quieren rescatar a Grecia? Porque si cae Grecia, cae el Deutsche Bank, y con el Deutsche Bank cae el mayor banco de Europa, porque ellos tienen lo que ellos llaman los seguros sobre la deuda, los famosos Credit Default Swaps, que son los seguros sobre estos bancos que tienen la deuda pública griega. Y el Deutsche Bank es el gran banco que realmente está detrás de las diferentes conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno griego. Por lo tanto, y resumiendo, en las políticas salariales tendríamos una desvinculación al índice de precios.